Bueno, bueno, esta parte ya la habíamos visto. Empezamos a ver, nada más nociones, ¿verdad? Generalidades de las diferentes, de diferentes alteraciones que se presentan con cierta frecuencia, unas más que otras en los perros y en los gatos. Estoy presentando aquí más de las alteraciones que presentan los perros, pero algunas de los gatos ustedes algunos de ustedes mismos ya las han presentado y bueno, estoy seguro que las van a reconocer. Bueno, entonces, la siguiente alteración es lo que se conoce como reverse sneeze o estornudo inverso. Ajá. Esto en realidad no es un problema. Esto se refiere a un sonido fuerte o ruidoso que se produce o se irradia desde las fosas nasales y la faringe durante la inspiración. Esto, digo, a mí me da risa hablar de este estornudo inverso porque siempre es algo y digo, me da risa, ¿no? Porque no es algo, diría yo, patológico. De hecho, pues como dice aquí abajo en los signos clínicos, no se conoce el mecanismo por el cual se produce, ¿verdad? Puede estar asociado con alguna de las alteraciones de origen congénito que ya hemos mencionado, pero en realidad con esas alteraciones o sin esas alteraciones se llega a presentar. Ese sonido o ruido se presenta en episodios que duran de 10 a 60 segundos. Ajá. Yo estoy seguro que todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Es así como si el perro roncara o roncara hacia adentro. No sé cómo explicárselos. Eso que hacen así, ¿no? Así como, de pronto como cochinito, como solemos decir coloquialmente. Ajá. Y es como nos lo refieren los propietarios, ¿verdad? Que su perro hace un ruido raro, chistoso, e incluso nos lo actúan. Entonces, aquí lo importante es que sepamos que no es algo patológico, no, hasta ahorita no se ha demostrado que cause alguna alteración, ¿verdad? Solo se presenta durante 10, máximo 60 segundos y desaparece, ¿no? De pronto puede haber un episodio, dos o en un día y después no se vuelve a presentar en varios días, semanas o meses, en fin. Eh, el manejo, más que tratamiento, manejo terapéutico, tiene que ver con cualquier maniobra que suspenda momentáneamente la inspiración. Ajá. Es decir, podemos recomendar que se obligue al perro a beber agua. Algunos, digo, un poco más rudos, recomiendan jalar la lengua por unos segundos. Otro que diría yo que es el que de pronto funciona mejor es tapar por unos segundos las fosas nasales o darle un gentil masaje en la garganta, ¿verdad? En la región ventral del cuello al perro. Y con eso, pues, inmediatamente, yo diría que es algo parecido a lo que sucede en los gatos, ¿no? Con el ronroneo, de pronto empiezan a ronronear, los acaricias o les haces un ruido o los asustas y se suspende el ronroneo. A ver, como ya lo comentamos en algún momento, a veces ronronean más, ¿no? Los gatos funcionan o reaccionan de maneras bien peculiares. En los perros también de pronto les hablas, los asustas o haces cualquiera de estas maniobras y se suspende estornudo inverso, ¿verdad? En fin, aquí lo importante es saber que no es patológica la condición, pero bueno, a algunos de nuestros clientes pues sí les llega a preocupar. Por eso es importante tener esta información también. Ok, las siguientes alteraciones son las adquiridas. Empezamos de adelante hacia atrás con los pasajes nasales y empezamos mencionando las rinitis, ¿verdad? La rinitis se trata de la inflamación de la mucosa nasal con independencia, como dice aquí, de las causas o el tiempo de duración. Y los signos clínicos más frecuentes o generales que se van a presentar en los diferentes tipos de rinitis pueden ser, bueno, generalmente son estornudos. Estos prácticamente se presentan en todos los tipos de rinitis. La secreción nasal o descarga nasal también, aunque la secreción o descarga nasal va a variar de acuerdo al tipo de rinitis que esté presentando, sufriendo nuestro paciente.
Y a veces se llega a presentar epistaxis, que esto también depende del tipo de rinitis o, o de la duración que lleve ya presente el problema. En ese sentido, bueno, se suelen también clasificar las rinitis de acuerdo al tipo de descarga que producen. La descarga nasal se dividen en descarga nasal aguda y descarga nasal crónica. Aquí yo se las agrupo porque en realidad, bueno, rinitis por descarga nasal aguda versus crónica, pues es lo mismo, ¿verdad? Pero nada más va a depender del tiempo de duración. Acuérdense que al principio dimos una clasificación de los problemas respiratorios en donde los dividíamos de acuerdo a su tiempo de duración. En ese sentido, podemos considerar una rinitis ya crónica cuando ha durado más de 2 meses, ¿verdad? Aquí sí, 2 meses es más o menos lo que se estima para que se considere ya una rinitis crónica. Pero como sea, aquí las agrupamos porque son las mismas, nada más, repito, va a variar dependiendo del tiempo de duración. Eh, Déjenme abrir la puerta. Entonces, las que más se identifican, los tipos de rinitis que más se identifican son estas, las causadas por cuerpos extraños, por alergias, por infección aguda y por traumatismo. Son de las que, bueno, yo aquí les menciono porque son las que vemos, por lo menos a nivel hospitalario, con más frecuencia. Las rinitis por cuerpo extraño van a presentar, a producir signos clínicos como estos, ¿verdad? Estornudos violentos, o sea, fuertes. Acuérdense que el estornudo es como un reflejo, ¿verdad? Es un reflejo que en este caso se estaría estimulando, se estaría presentando con la intención de remover o de expulsar el probable cuerpo extraño que esté afectando al pasaje nasal. Y digo al pasaje nasal porque pues normalmente la presencia de cuerpos extraños es unilateral, ¿verdad? Es raro que llegue a haber presencia de cuerpos extraños en ambas fosas o pasajes nasales. Ajá. Entonces, lo mismo se van a tallar la nariz y la cara, ¿no? Así como también queriendo, como, pues también igual nosotros, ¿no? De pronto cuando sentimos algo, algún material o algún cuerpo extraño dentro de un pasaje nasal, pues queremos extraerlo. Obviamente nosotros eh, racionalizamos y hacemos consciente esa situación y nos tomamos un Kleenex y nos sonamos, ¿verdad? Y a veces con eso es suficiente. Los perros, los gatos, pues eso no lo pueden hacer y entonces tratan de hacer movimientos tratando de extraer el cuerpo extraño de tal manera que se llegan hasta lastimar, ¿verdad? Se llegan a lacerar la piel o se llegan a dañar severamente la piel incluso, ¿no? Y bueno, y es también característico que, bueno, como decíamos previamente, los cuerpos extraños suelen ser unilaterales, afectan un pasaje nasal. Entonces, va a ser característico que el perro o el gato que tenga un cuerpo extraño siempre se esté rascando de un solo lado, ¿verdad? Que tenga ahí los arañazos o las lesiones solo de un lado. En algunos casos, pues habrá epistasis, ¿verdad? Es decir, esto va a depender del cuerpo extraño, como dice acá abajo, ¿no? Lo mismo que la descarga nasal. La descarga nasal, que puede ser epistasis, dependerá de la localización del cuerpo extraño. Ya decíamos, generalmente es de un solo lado. Ajá. Pero bueno, la localización se refiere también si está ubicado hacia la parte más rostral del pasaje nasal o está hacia la parte más profunda o caudal, ¿verdad? Del pasaje nasal. También dependerá del grado de obstrucción o daño que se ha producido. Ajá. Esto va a depender, pues, también de las características del cuerpo extraño. Eh, eh, digo, son los cuerpos extraños que hemos llegado a encontrar. A ver, déjenme ver el chat que hay algo. Sí. Fernanda Medina Olivo. Luego reviso el correo, ya te aviso más tarde, Fernanda. Es que sí, sí, no revisé el correo el fin de semana y no estoy seguro si tengo tu trabajo, pero ya te aviso más tarde. Perdón, ¿eh? Es que luego se me olvida checar el chat y si no lo reviso en el momento, cuando veo que llega algo, se me pasa.
Bueno, y lo malo es que por revisarlo me distraigo. Este, mm, sí, muchos de los cuerpos extraños eh, suelen ser colocados o introducidos en los pasajes nasales de los perros o de los gatos por el ser humano, fíjense. De pronto por los niños o personas adultas que están mal, les faltan algunos tornillos en el cerebro. Ajá. Pero hemos tenido casos aquí en el hospital de perros que tienen un frijol o alguna semilla, ¿no? Dentro del pasaje nasal. Y uno se pregunta, pues, ¿cómo es que llegó ahí, no? No creo, el perro, o sea, difícilmente anda olisqueando en el piso y de pronto se topa con un chícharo o un frijol o alguna otra semilla de ese tipo y la inhala tan fuerte que se le mete a la nariz, ¿no? No, generalmente cuando hemos encontrado ese tipo de cuerpos extraños o algún otro de ese tipo, los niños son los que se los han metido al pobre perro o incluso al pobre gato, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo también pues, del tipo de cuerpo extraño, que a veces puede ser una semilla, a veces puede ser algo más áspero, más, ¿cómo decirles? ¿Cómo se...? Con una superficie más agresiva. Sí, eso va a causar más daño. En fin, Coquis, déjame abrir la puerta. Aquí está. Y en ese sentido, bueno, dependiendo de todo esto, bueno, también del tiempo de evolución, es decir, del tiempo que lleve el cuerpo, el cuerpo extraño alojado en el pasaje nasal, pues también va a ir variando el tipo de secreción o de descarga nasal. Puede empezar como mucosa, pasar a ser sanguinolenta, puede ser mucosanguinolenta, mucopurulenta, en fin. Esto va a depender de, pues, de las variables que acabamos de mencionar. El diagnóstico pues suele ser fácil por la historia, por los signos clínicos, por el tipo de descarga y bueno, ya haciendo una extensión de los órganos de nuestros sentidos, pues a través de la rinoscopía, ¿verdad? Con el uso de un rinoscopio introducido en el pasaje nasal, podemos observar directamente el cuerpo extraño, incluso el daño que este ha provocado. Y bueno, también con el mismo rinoscopio podemos, en algunos casos, intentar removerlo. Ajá, a través de rinoscopía se puede, hay los rinoscopios, bueno, no todos, va a depender del modelo. Hay rinoscopios que tienen se les pueden adaptar unas pincitas, ¿verdad? Que pueden sujetar al cuerpo extraño y eso nos va a ayudar a extraerlo. Si no tenemos ese equipamiento, bueno, pues intentarlo con unos forceps, con unas pinzas, y eso es generalmente la manera más sencilla de poderlo realizar. Obviamente requiere todo un protocolo anestésico, pues quirúrgico, ¿verdad? Aquí nada más les pongo las recomendaciones generales. Las rinitis alérgicas, también como datos generales, estas suelen ser periódicas o estacionales. No sé si alguno de ustedes sufre algún tipo de alergia, algún tipo de rinitis alérgica, porque esta es justo ahorita pues va empezando la temporada, es decir, la primavera, verano, en donde este tipo de rinitis o de alergias se manifiestan con mayor intensidad. Ya saben, ¿no? Pues sobre todo por los pólenes, ¿no? Diferentes tipos de pólenes que tienen las flores, las plantas, y que, bueno, pues suelen andar pululando por el aire, ¿no? Y quienes son o somos sensibles a ese tipo de alérgenos o de alergenos, pues sí, nos va a causar este tipo de alteraciones, empezando en muchos casos, por una rinitis alérgica. Se van a manifestar estas rinitis por estornudos suaves y de repetición. A diferencia de las que acabamos de mencionar, las rinitis por cuerpos extraños suelen ser fuertes, así violentas, muy repetitivas, con la intención de arrojar el cuerpo extraño. En el caso de las rinitis alérgicas suelen ser estornudos suaves, ¿verdad? Y también repetitivos. No sé, a veces estoy seguro que les ha tocado en algún salón de clases, ¿no? En donde de pronto hay compañeros o compañeras, o el profesor, ¿no? De pronto como que empieza a estornudar, da la impresión de que quiere fingir el estornudo porque parece que estornuda muy quedito. Y pues sí, en muchos casos no es que quiera así ocultar el estornudo, sino que pues, los estornudos por rinitis alérgica son así queditos, ¿no? Son suaves, ajá, pero muy repetitivos
y no sé si les ha tocado, pero hay personas que no estornudan 3, ni 5, ni 10, estornudan 20, 30 veces y no paran. Ajá. Y esto es pues pues sí, el alergeno que les está irritando la mucosa nasal. Junto con esto, pues también se presenta epífora intermitente, ¿verdad? Mucho lagrimeo, lloriqueo que vemos que el paciente con este tipo de rinitis produce. Lo habrán visto en perros como los poodle, ¿verdad? Que digo, no quiere decir que todos los poodle blancos tengan rinitis alérgica, pero bueno, nada más se los pongo como ejemplo de cómo es, esos perros suelen tener epífora, ¿verdad? Y hasta se les decolora el pelo, ¿verdad? Lo vemos aquí en las comisuras mediales de cada ojo, como el pelo se ve café, se ve amarillento, ¿verdad? Por las lágrimas que todo el tiempo les están escurriendo. Que en esos perros suele ser, y digo yo, no soy oftalmólogo, pero a mí me parece que tienen un cabello tan delgado, largo a veces, que suelen meterse a los ojos permanentemente les está irritando la córnea y la conjuntiva. Y por eso son perrillos que siempre están lloriqueando. Entonces, bueno, eso es pues, suficiente con recortarles el pelo, ¿verdad? Alrededor de los ojos, pues para que no sufran de esto. Imagínense, como nosotros cuando se nos mete una pestaña al ojo, o sea, a mí con una pestaña que tengo que se me mete de pronto al ojo, hoy siento la molestia como una basurota y me hace lloriquear de ese ojo y hasta que no me la saco con un Kleenex o con un poco de agua, no dejo de sentirme incómodo. Imagínense esos pobres perros que todo el tiempo tienen los pelos dentro de los ojos y les están ahí causando irritación. Bueno, en el caso de las rinitis alérgicas, la descarga nasal suele ser serosa, ajá. Se caracteriza por ser serosa. El diagnóstico, bueno, así a grandes rasgos también es por rinoscopía, al explorar con el rinoscopio la mucosa nasal que la vamos a observar hiperémica, ¿no? Roja, muy, muy enrojecida, muy edematosa. A la citología, pues vamos a encontrar el predominio de eosinófilos. El tratamiento o manejo terapéutico en general es a través del establecimiento de protocolo con esteroides, diferentes tipos de esteroides, y también con antihistamínicos. Siendo estrictos y para encontrar cuál es la causa primaria, el problema que está, bueno, la causa que está provocando esta rinitis alérgica, bueno, se desafía al paciente a diversos alérgenos y una vez que se detecta cuál es bueno, se trata de eliminarlo, ¿no? Si esto es posible. Hay recomendaciones así muy radicales, de pronto, igual que sucede en los seres humanos, ¿verdad? De que hay personas a las que les recomiendan incluso cambiar de ciudad porque pues no, nada que mejoren. Se van a la playa, se van a Querétaro, se van no sé, a vivir a Cuernavaca o al revés, se vienen para acá y se les quita la rinitis. En fin, son ya cada caso concreto, pues tendrá que verse cuál es la situación en particular. Las rinitis por infección, bueno, en términos generales también la mayoría son causadas por virus, bacterias y algunos por hongos en zonas endémicas. La mayoría de las rinitis, y que suelen ser las bacterianas, son secundarias a traumatismos o a la presencia de cuerpos extraños. Ajá. Al mismo tiempo que las rinitis bacterianas también suelen ser secundarias a infecciones virales. Ajá. Usted sabe, ¿no? Cuando nos da gripa, pues tenemos secreción nasal, pues serosa nada más, pero si no dura más de 3 días esa rinitis de origen viral, después la secreción nasal va modificándose, va cambiando progresivamente de color y eso pues nos hace saber que bueno, ya se empiezan a involucrar algunas bacterias. Lo mismo sucede con nuestros pacientes. Los signos clínicos de la rinitis de origen infeccioso son pues estornudos variables también, disnea inspiratoria por la gran cantidad de secreciones que se van acumulando y que incluso se van haciendo pegajosas y espesas y van obstruyendo los pasajes nasales. O por lo tanto va habiendo oclusión nasal y bueno, signos inespecíficos o generales como anorexia, ¿no? Puede haber fiebre y otros según el agente infeccioso específico. La descarga nasal, bueno, como ya dijimos, va sufriendo cambio progresivo de serosa incluso hasta purulenta,
y puede desaparecer y recurrir también dependiendo del agente infeccioso que esté presente. La citología, como resultados generales, vamos a obtener la presencia de numerosos polímeros nucleares y bacterias casi siempre. El tratamiento pues tendrá que ser local y también sistémico, otra vez dependiendo del agente que sospechemos que está ahí presente. Se pueden utilizar vasoconstrictores como la fenilefrina, ajá, o sea, antihistamínicos como la fenilefrina, a esta concentración cada 6 a 8 horas por vía tópica, ¿verdad? Y tratar de aclarar los pasajes nasales, es decir, mantenerlos patentes o limpios, ¿verdad? Remover las secreciones nasales. Nada más aquí una recomendación, los antihistamínicos no se deberán de usar por más de 3 días seguidos. Ajá. Acuérdense que son potentes vasoconstrictores. Ustedes estoy seguro que la mayoría lo ha sentido, ¿no? De pronto cuando tenemos algún tipo de rinitis, vamos a la farmacia, compramos nuestro Afrin, ese que incluso lo anuncian en la televisión, te lo aplicas y en 5 o 10 segundos, maravillosamente, mágicamente, ay, hiperventilamos, ¿no? Enseguida podemos respirar bien rico, bien cómodamente. Cosa que no dura mucho, ¿verdad? A lo mejor te dura unos 10, 15 minutos y ya te estás aplicando nuevamente la frin. No se debe de hacer de esa manera, ¿eh? Es decir, se deben de seguir las recomendaciones del laboratorio o del médico preferentemente. Ajá, es decir, como dice aquí, por lo menos en nuestros pacientes cada 6 a 8 horas. En nosotros no sé exactamente cuál sea la frecuencia de administración, pero creo que es la misma. Ajá. Y esto es porque les digo, entre muchas otras cosas, los antihistamínicos producen un poderoso efecto vasoconstrictor. Entonces, si nosotros usamos indiscriminadamente este tipo de fármacos, si los usamos por más de 3 días y con mucha frecuencia y varias veces al día, puede llegar a causar necrosis de la mucosa nasal. Así de rápido, así de fácil, ¿eh? Entonces tengan cuidado ustedes mismos cuando utilicen este tipo de fármacos y tengan cuidado también cuando los recomiendan para sus pacientes. Bueno, las rinitis traumáticas, ay, miren, tengo rinitis ahorita. Las causas obviamente generalmente son accidentes politraumáticos, ¿verdad? Aquí nada más eh, hago la acotación de que la rinitis, obviamente, tenemos que atenderla. Ahorita estamos hablando de las rinitis. Pero cuando a mí se me presenta un paciente con rinitis de origen traumática, debo de observar en panóptico, ¿verdad? Si hay un paciente con rinitis traumática, es decir, que tiene algún traumatismo en los pasajes nasales, dicho de otro modo, siempre debo de tener en mente o sospechar que es un paciente que pueda tener traumatismo cráneoencefálico. Ajá. Entonces es un paciente que debo de hacer una evaluación integral y un manejo integral y mantenerlo en observación por un tiempo considerable, ¿no? De horas o a veces días, hasta estar seguros de que no hay manifestaciones o signos clínicos originados por alguna lesión de tipo neurológica. Ajá, es decir, a nivel de la bóveda craneana o directamente en el cerebro. Usted sabe, ¿no? Hay personas que de pronto sufren, no sé, chocan o los atropellan. Ya han visto, ¿no? Gente que anda en moto, que ahora muchísima gente anda en moto, y de pronto se caen y pues, se levantan y de pronto parece que no tiene nada. Pero al día siguiente o por la tarde, de pronto empiezan a sufrir de mareos y se desmayan y se quedan inconscientes. Sucede que a veces los traumatismos craneoencefálicos no se manifiestan de manera inmediata. Ajá. Hay traumatismos que van a provocar, igual que en cualquier otra parte del cuerpo, inflamación y edema. Ajá. Y si hay ese edema dentro o inflamación, o peor aún, una hemorragia activa dentro de la bóveda craneana, poco a poco se van a ir manifestando esos signos. ¿Por qué? Porque ese edema o esa hemorragia dentro de la bóveda craneana va a ir poco a poco comprimiendo al encéfalo, a los centros vitales del sistema nervioso autónomo,
Y es por eso que poco a poco el paciente empieza a presentar signología neurológica. Y cuando te das cuenta, a lo mejor ya hubo daño al centro respiratorio, al centro vasomotor, en fin, no sé, y el paciente se muere y nadie sabe por qué. ¿Ok? Entonces es importante, ¿no? Que cuando les llega un paciente con historia o sospecha de rinitis traumática, siempre desde la historia pregunten qué pasó y cómo se ha comportado el paciente, si ha tenido alguna señal de signología neurológica, en fin, y no se quede nada más con que le sangra la nariz, con que la nariz le quedó choca y la tiene hasta acá, en fin. Entonces hay que también visualizar la posibilidad de un problema neurológico. Los signos en este tipo de rinitis van a ser epistasis, obstrucción y distorsión nasal, es decir, deformación nasal, estornudos frecuentes, obviamente con con epistasis, disnea inspiratoria que progresa a respiración por boca, ¿no? Los pacientes de pronto ya no pueden respirar por el edema, por los coágulos que se van formando y acumulando, y de pronto vemos que jadean y respiran por la boca. La descarga nasal, bueno, ya dijimos, generalmente es hemorrágica o mucosanguinolenta. El tratamiento, bueno, básicamente para el traumatismo nasal es la colocación de fomentos con hielo a nivel del puente nasal. Esto es para ir disminuyendo el edema y la hemorragia, y con eso para que el paciente pueda respirar mejor. Se pueden utilizar vaporizaciones frías también para disminuir la inflamación y el edema. Aplicar gotas, 2 o 3 gotas de epinefrina cada 6 a 8 horas en cada pasaje nasal y taponar. Ustedes, no sé si les ha tocado, ojalá que no. A mí me pasó varias veces porque practicaba antes artes marciales. Bueno, por muchos años lo hice. Y cuando me ponían la nariz hasta acá, cuando iba con el médico, inmediatamente me hacía unos rollitos de algodón y me los metían a la nariz para controlar la hemorragia, ¿verdad? Entonces es algo que también nosotros tenemos que hacer si tenemos una hemorragia persistente en un paciente con una rinitis de origen traumático. Obviamente, bueno, como recomendaciones generales, el reposo, la exploración exhaustiva pues, de todo lo que esté dañado y generalmente la reparación pues va a ser de tipo quirúrgica. Bueno, las neoplasias, las más frecuentes en los pasajes nasales, el adenocarcinoma es el que se menciona como el más común, pero también se puede presentar el fibrosarcoma, y el osteosarcoma y el carcinoma epidermoide. Mencioné al último el carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas, porque al menos en mi experiencia es el que yo más he visto o he encontrado en muchos pacientes, ¿verdad? Yo me ocupo de la boca de mis pacientes, pero de pronto pacientes como el que estamos viendo en estas dos imágenes presentaban un carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas que ya habían provocado, bueno, cuando yo vi el paciente que era un Shar-Pei, no tengo la imagen del perro, pero aquí están sus radiografías, ya tenía toda la cabeza, toda la cara deforme, una enorme masa, ¿verdad? Y yo no sabía, pues ya en ese punto, si el tumor, el cáncer había empezado en la boca o había empezado en un pasaje nasal o en alguna otra parte de la cara. Yo quiero suponer que, bueno, siempre es supuesto que el tumor, este carcinoma epidermoide en este perro, empezó en la boca porque el carcinoma epidermoide es el más frecuente tumor maligno que vamos a encontrar en la boca, ¿verdad? De los perros bueno, y también de los gatos. En fin, bueno, en general las neoplasias en los perros principalmente se van a presentar en mayores de 5 años de edad, lo mismo que en los gatos. En perros dolicocéfalos, en los gatos no tengo el dato, y son muy invasivas, aunque generalmente van afectando un solo lado de la cara, un solo lado de la boca, un solo pasaje nasal. Sin embargo, cuando ya son muy invasivas, es decir, porque ya llevan mucho tiempo, pues rebasan el rafé medio, acá ve mejor en la de abajo, ajá, rebasan el rafé medio y la neoplasia también afecta el lado contralateral, el otro lado de la boca o del pasaje nasal o los dos pasajes nasales o gran parte de la cara.
¿ok? Los signos clínicos son pues, epistaxis, generalmente ya cuando se presentan en una etapa muy avanzada y va a haber epistaxis. Estornudos, lo mismo, se restrega en la nariz, puede haber exoftalmos cuando ya son muy grandes las masas, deformación no solo de la nariz, sino también de la cara, como se veía en este perro, que no tengo la imagen, pero aquí se alcanza a ver un poquito, ¿verdad? La deformación del lado derecho en el belfo derecho, compare con el izquierdo. La descarga, pues, es persistente, al principio unilateral, si ya lleva mucho tiempo la neoplasia y ha invadido el otro lado, pues va a ser obviamente bilateral. Puede ser mucopurulenta, sanguinopurulenta, en fin, va a ir variando también. El diagnóstico, pues la historia, el examen físico, un lavado nasal, pero el diagnóstico definitivo nos lo va a dar la biopsia. Obviamente, para ver la condición en general, en este caso del cráneo, no solo de los pasajes nasales, sino del cráneo, pues los rayos X nos van a ser de mucha utilidad. Bueno, obviamente también la tomografía axial computarizada, ¿no? Y la resonancia magnética. Pero lo que tenemos más al alcance pues, son los rayos X. Vamos a observar desviación o destrucción del septo nasal. Vean aquí ya ni existe el septo nasal, ¿no? Reabsorción de los cornetes. Ven aquí que pues ya no los alcanzamos a observar. Bueno, acá no se ve, pero aquí vemos ausencia total de los cornetes, disminución de la densidad ósea. Aquí nada más en la imagen de abajo, comparen este lado de la boca, ajá, aquí donde estoy señalado con el cursor, con el otro lado. Vean, de este lado parece que los dientes están flotando, ¿verdad? Porque ya no hay hueso que los sostenga. Ok, entonces son situaciones que vamos a observar, que esto obviamente va a depender del tipo de neoplasia que esté presente, ¿verdad? Son muy agresivas el carcinoma epidermoide, el osteosarcoma. Los otros dos no son tanto, ¿verdad? No son tan agresivos, pero pues también son tumores malignos y que sí habrá que atender. El tratamiento pues va a depender del tipo de tumor, ¿verdad? Puede ser por radioterapia, quimioterapia, crioterapia, radiocirugía, aunque cuando llegan nuestros pacientes ya están tan mal que pues solemos hacer maxilectomías, ajá, reseccionar parcialmente el maxilar y después reforzar el tratamiento con quimioterapia, ¿no? La mayoría de los pacientes pues no tienen un pronóstico muy favorable y su periodo de sobrevida suele ser eh, lastimosamente muy corto, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre se le tiene que hacer la lucha. Ok, déjenme ver la hora. Sí, 5 minutitos más y ya les dejo el micrófono. Pensé que me iba a tardar menos, pero miren, siempre acabo tardándome más. Bueno, las faringoamigdalitis. Las causas suelen ser virus, el parvovirus, adenovirus tipo 1, y se suelen complicar con estreptococo beta hemolítico y estafilococcus spp. Esto es muy frecuente en los seres humanos. Si alguno de ustedes ha sufrido de amigdalitis, bueno, de faringoamigdalitis, estas son las causas, ¿verdad? Y el problema es que cuando se involucran sobre todo el estrepto beta hemolítico, corremos el riesgo de sufrir de artritis reumatoide. Ajá. Antes era muy frecuente, ¿no? En los niños que sufrían como decían antiguamente, ¿no? De anginas, que se inflamaban las anginas y no se les trataban bien y correctamente. Cuando llegaban a la adultez, acababan teniendo algunos de ellos o acababan sufriendo de poliartritis o artritis reumatoide. Bueno, los signos clínicos y lesiones, pues son todos estos, ¿verdad? Vamos a observar las tonsilas inflamadas. Sobre estas, la formación de focos necróticos, que van a estar cubiertas de un exudado mucoso y blanquecino. Si alguno de ustedes todavía tienen anginas, que eso yo creo que la mayoría las tiene. En mi época, cuando yo fui niño, a la mayoría de los niños nos hacían la amigdalectomía, ¿verdad? Nos quitaban las anginas. Y la verdad es que sí funcionaba con eso. Dejábamos de enfermarnos, ¿no? Si teníamos anginas, cada mes, cada 2 meses volvíamos al médico porque nos dolía la garganta o porque teníamos alguna enfermedad de tipo respiratorio. Nos operaban de las anginas y bueno, mejorábamos mucho, ¿no? Eh, mejoraba mucho nuestra salud y nuestra condición en general.
Eh, Va a haber hiperactividad a la estimulación laríngea. Estoy seguro que les ha pasado, ¿no? Cuando van al médico a hacerles el examen, que incluso apenas les introducen el abatelenguas o el laringoscopio, algunos resistimos más, otros enseguida hasta tratan de vomitar, ¿no? Por tan sensible que es la mucosa, se pone la mucosa laríngea, ¿verdad? Al estimularla. Va a haber aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, mandibulares, siempre va a haber fiebre, también tos y a veces náusea y vómito, como ya comentamos. El diagnóstico, bueno, pues es por observación directa, ¿verdad? De la faringe y las amígdalas. El tratamiento pues, puede ser local o sistémico. Bueno, debe de ser local y sistémico, de hecho. Local, bueno, esto es la parte más ruda del asunto. Tenemos que remover los exudados que se forman sobre las tonsilas y en las áreas periféricas, ¿verdad? En las criptas que alojan a las amígdalas. Esto, digo que es rudo porque tenemos que hacer como un legrado, ¿verdad? Para que realmente sea de utilidad este procedimiento. Usted lo van a hacer con una gasa que va a envolver uno de sus dedos. Esa gasa la van a humedecer con solución yodada, a veces incluso directo con yodo. Yodo obviamente diluido hasta el 3%, perdón. Ajá. Lo van a hacer y van a introducir el dedo a la boca hasta la amígdala del perro y le van a raspar, ¿verdad? O sea, van a alegrar con la misma gasa. Eh, Obviamente, de preferencia tendrán que sedar al paciente porque si no va a ser imposible que lo puedan hacer. Les digo esto porque cuando yo era niño eso es lo que nos hacían también. Era algo bastante rudo y uno le sufría muchísimo. Pero te hacían eso y te ibas a casa y por la tarde ya podías andar brincoteando porque ya te sentías mucho, mucho mejor. En fin, entonces esto es lo que hay que hacer. Si no removemos esos exudados que se forman sobre esos focos necróticos que se producen en las tonsilas inflamadas, no va a servir en nada. No va a servir ni siquiera el tratamiento sistémico que le des al paciente, ¿verdad? Es decir, el uso de antibióticos no va a servir para nada. Es como tratar un absceso, ¿verdad? Si un absceso no lo drenas primero, por más antibióticos que le des al paciente, no le van a servir para nada. Entonces, aquí es lo mismo. Tienes que legrar, o remover ese exudado, las veces que sea necesario, a veces lo tienes que hacer durante 2 o 3 días seguidos, ajá, mientras sostienes también el tratamiento sistémico. Entonces, el tratamiento es con antibióticos, en algunos casos alimentación parenteral, tienes que colocar un tubo de alimentación porque el paciente no puede comer por sí solo, pero bueno, es raro, ¿no? Que lo lleguemos a hacer. Y también el uso de antiinflamatorios y analgésicos es de utilidad. En situaciones crónicas, que pacientes que no responden o en donde el, el proceso de enfermedad es recurrente, pues se tendrá que hacer la amigdalectomía, ¿no? El tratamiento quirúrgico. Una más y ya les dejo el micrófono. Las laringitis, las causas son, otra vez, por infección, de origen infeccioso, por infección viral y también por irritación mecánica. Generalmente es por ladrido excesivo, es decir, aquellos perros que, no sé, que viven en un balcón, en una azotea, o que viven en un eje vial y los tienen ahí en la cochera y cada que pasa un carro, una persona, se la pasan ladrando. Son perros bueno, con bastante frecuencia sufren de este problema, ¿verdad? De inflamación de la mucosa de la laringe. Otros perros que respiran por la boca. Ajá. Se ve más en los perros brachiocéfalos, ¿verdad? Ustedes ven muchos brachiocéfalos que siempre traen la boca abierta y están siempre jalando aire, están jadeando, da la impresión de que están jadeando y están respirando pues también por la boca. Y también la otra causa es de origen iatrogénico, nosotros mismos la causamos cuando colocamos los tubos traqueales, ¿verdad? Cuando no lo sabemos hacer y estamos picoteando y picoteando y no podemos introducir la sonda a través de los aritenoides para que vaya a dar a la tráquea, y estamos picando y picando y estamos lastimando, agrediendo, lesionando incluso la mucosa laringe. Eso es muy delicado, ¿eh? Porque sí puede ser incluso peligroso.
de tal manera que si de pronto logras intubar al paciente, realizas tu procedimiento, generalmente es quirúrgico, y cuando termina de operar, le retiras el tubo al paciente, lo mandas a observación, a su jaula, o lo envías a casa, y resulta que 2 horas después el paciente se murió. ¿Por qué? Porque traumatizaste tanto la mucosa de la laringe que se inflamó, que se dematizó y fue cerrando, ¿verdad? Los pasajes, las vías respiratorias, y el paciente no pudo respirar. Y como probablemente todavía estaba bajo los efectos de la anestesia o del tranquilizante, pues no pudo mejorar su ventilación y el paciente se murió. Entonces tengan cuidado cuando intuben a sus pacientes. Procuren hacerlo con gentileza y siempre sean precisos y certeros, ¿verdad? Y nada agresivos. Los signos clínicos son disfonía y afonía. Ya habíamos explicado qué es esto, ¿verdad? Disfonía es, como cuando estamos roncos, ¿verdad? Y afonía es cuando no hay voz, ausencia total de voz. Hay personas que de pronto pierden la voz, lo hemos escuchado de algunos cantantes, ¿verdad? Y digo, en ellos pues siempre están forzando su voz cuando cantan, cuando ensayan, tal, y ante cualquier insulto, bueno, me refiero a cualquier estímulo muy agresivo hacia sus cuerdas vocales, pues pueden incluso paralizarse las cuerdas, ¿no? Igual que lo vimos un poquito con los husky siberianos y los bull terrier, ¿verdad? Que son perros predispuestos a la parálisis laringe. Entonces pueden presentar alguno de estos dos signos clínicos. También puede haber tos, disfagia, tealismo. El diagnóstico, bueno, pues obviamente por los signos clínicos, que son fáciles de reconocer, y por la observación directa de la laringe a través de un laringoscopio. El tratamiento, pues básicamente evitar los, fac- los factores predisponentes. En el caso de perros muy ladrones, bueno, ladradores, evitar hasta donde sea posible ese ladrido excesivo, cambiarlos de lugar, tratar de, digo, si es conductual el problema, hay perros que requieren hasta tratamiento con ansiolíticos o antidepresivos, como ahora lo vemos, que manejan de esta manera nuestros pacientes, nuestros compañeros de etólogos, ¿verdad? En algunos será necesario el uso incluso de antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos. Bueno, yo creo que aquí lo dejo para que le dé tiempo a sus compañeras y compañeras, y las tres son mujeres, de terminar los trabajos. Y ya sí va a ser bien poquitito para mañana. Yo termino mañana con esto. Nada más les voy a dar un tema que falta de sistema digestivo, que es de boca, y con eso concluiríamos yo concluiría concluiríamos todos con el curso que entre todos lo hemos venido construyendo, ¿verdad? A lo largo del hemisemestre. Entonces, bueno, lo dejo aquí, le cedo el micrófono a Elizabeth Vaca, para que termine con su presentación y luego seguiríamos con Gloria Clarisa y finalmente con Paulina Alejandra, ¿sale? No sé si ya se alcanza a ver mi presentación. Sí, ya apareció. Ok. Nada más dejé que ya se comparta completamente. Sí, sí. Bueno, yo voy a seguir con mi presentación, que me quedé en antihistamínicos. Bueno, yo aquí les voy a presentar solamente un antihistamínico, que es el más popular entre los veterinarios, que es el clorhidrato de difeindramina, que normalmente su modo de indicación es contra condiciones alérgicas, y además esto incluye sobre urticaria, angiodema e hipersensibilidad a las picaduras de insectos, que comúnmente pues son las abejas. Bueno, aquí su mecanismo de acción es un angiotensina de receptor H1 de la histamina con propiedades antialérgicas que inhiben la respuesta de erupciones y ronchas inducidas por la histamina. Su dosis en perros y gatos es la misma, que es de 2 a 4 miligramos por kilogramo vía oral cada 8 a 12 horas. Los agentes antiinflamatorios hay de dos tipos, no esteroideos y de glucocorticoides. Aquí puse peroxicam,
que normalmente este se utiliza está relacionado sobre el tratamiento de carcinomas epidermoides orales y cutáneos, carcinoma nasal, adenocarcinoma mamario y tumores venéreos transmisibles. Su mecanismo de acción del piroxicam son que los AINES inhiben los ciclooxigenasas, el 1 y el 2, y estos además intervienen en la síntesis de las prostaglandinas que inhiben estos tumores, bueno, las células cancerígenas, que en este caso serían los carcinomas o los carcinomas o el adenocarcinomas, inhiben estas células. Sus dosis en perros y gatos es la misma, de 0.3 miligramos por kilogramo vía oral cada 24 a 48 horas. Esto también ya varía del médico veterinario. Y en el caso de los glucocorticoides, de la dexametasona, esta sirve como terapia para enfermedades de dermatitis atópicas y terapias inmunodepresoras para enfermedades como el complejo pénfico que nos comentaron nuestros compañeros, y además sirven como terapias alternativas que a perros que no les cae bien, por ejemplo, la prednisolona, que pues son alérgicos o que tienen algún efecto secundario. También se utiliza para diagnosticar como prueba de supresión con dosis a dosis muy bajas, o para localizar pruebas de supresión con dosis bajas o altas de dexametasona. Su mecanismo de acción de los glucocorticoides es muy complejo, pero básicamente entre todos los autores se dice que alteran la transcripción de ADN, lo que provocan alteraciones en el metabolismo celular, y además lo que provoca la inhibición de las células inflamatorias y la supresión de muchos mediadores inflamatorios. Aquí la dosis varía entre perros y gatos, igual sobre qué enfermedades vamos a utilizar, si como antiinflamatorios o como inmunodepresores. En caso de los perros, si es como antiinflamatorio, se utiliza de 0.07 a 0.16 miligramos por kilogramos vía oral cada 24 horas, o lo puedes dividir a 12 horas. Y si se utiliza como inmunodepresor, es a 0.3 y 0.9 miligramos por kilogramo cada 24 horas, igual dividido a 12 horas. Si es en caso de los gatos, si se utiliza como antiinflamatorios, es a 0.125 miligramos o 1 miligramo por kilogramo cada 24 horas, o dividido cada 12 horas. Si es como inmunodepresor, es 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas o 24 horas, pues ya dependerá si se divide o no. Y aquí vienen los antiparasitarios. Hay varios, ivermectina, doramectina, etcétera, etcétera, pero normalmente se utiliza la ivermectina de igual manera. Es el más popular dentro de la terapia dermatológica. Bueno, aquí las indicaciones varían igual de perros y gatos. Dentro de los perros se utiliza sobre la demodicosis generalizada, la sarna sarcóptica, la acariosis otodémica, los ácaros nasales, y los gatos la clielitosis, la carosis, la sarna notoédrica y la demicosis folicular. Los mecanismos de acción es la ivermectina, al igual que las lactonas macrocíclicas, es una neurotoxina para que los parásitos, al aumentar la permeabilidad de la membrana en los iones del cloruro y potenciar efectos del GABA, pueda provocar parálisis flácida y la muerte de este parásito. Su dosis igual varía, depende de la enfermedad que uno quiera, bueno, que tenga que tratar más bien. Por ejemplo, en los perros, si se trata de una sarna, se tiene que utilizar de 0.2 a 0.4 miligramos por kilogramo
cada 2 semanas si se confirma este diagnóstico. Es decir, se tienen que hacer primero los raspados de piel para ver si son positivos a esta sarna y después administrar 3 tratamientos de esto. Dependerá pues obviamente del peso. Si el tratamiento es de prueba, administrar 2 tratamientos y volver a evaluar. Si no hay respuesta al tratamiento, tenemos que cambiar otro antiparasitario. Hay que, si vemos que no funcionan estos 2 tratamientos, volver a utilizar uno último para ver si se vuelve a cambiar a otro antiparasitario. Si es aún acariosis otodéctica, se tiene que utilizar a 0.3 miligramos por kilogramo cada 2 semanas o aplicaciones tópicas de 0.0 mililitros por oído cada que el médico veterinario lo recomiende. Puede ser de 1 a 2 tratamientos, no más, porque puede aplicarse la resistencia a ivermectina. En caso de los gatos, para la sarna notroédrica, es a 0.3 miligramos por kilogramo cada 2 semanas durante igual, depende del veterinario, pero tiene que hacer de 2 a 3 tratamientos. Para la decomicosis folicular, es de 0.2 a 0.4 miligramos por kilogramo vía oral cada 24 a 48 horas, hasta 4 semanas después de 2 raspados de piel negativo, con 4 a 6 semanas de diferencia. Y por último tenemos los shampoos. Aquí los shampoos son para normalmente los tratamientos de dermatopatías, ya sea como único tratamiento o puede ser como un tratamiento sistémico o acompañado de otros tratamientos sistémicos, como ya vimos de un antiparasitarios o como bueno, diversos. Entonces, aquí existe una amplia variedad de shampoos disponibles y ya dependerá del objetivo terapéutico. Las aplicaciones más comunes normalmente son la limpieza, efectos calmantes, trastornos descamativos, dermatopatías fúngicas, incluyendo, por ejemplo, la dermatitis por malacesia o dermatofitosis, o incluso un tratamiento, como les dije, tratamiento por la pioderma. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla del peroxidado de benzoilo, que su actividad es bactericida, queratocílico, queratoplástico o desengrasante potente. Aquí las indicaciones clínicas pueden ser un trastorno cutáneo con una descamación de grasa, pioderma de la grasa, demodicosis pustulosa, y tiene efectos aquí, es lo único malo de, por ejemplo, del peróxido de benzoilo, que es un irritante en un número pequeño de perros o puede resecar mucho. Tenemos, por ejemplo, shampoos que son antifúngicos, humectantes, emolientes, y así tenemos una gran variedad de shampoos. Y bueno, eso sería todo de la parte, pues, teórica. Ahora toca mi caso clínico, que es un caso clínico por dermatitis por malacesia. Bueno, aquí es la anamnesis. El motivo de la consulta que nos traen a nuestro paciente es un West Highland White Terrier castrado de 2 años de edad atópico. Bueno, nos los trajeron a consulta porque volvió a presentarse con antecedentes de prurito reciente, liquenefacción, hiperpigmentación y eritema que afectaba sus axilas, como aquí podemos verlo, y las caras extensoras de los codos y las ingles, además de que presentaba irritación y olor a rancio en las orejas, tal como se muestra aquí en esta imagen. Y además de que previamente en otra clínica veterinaria nos habían comentado que le habían diagnosticado una dermatitis atópica. Bueno, sus antecedentes clínicos, se le realizó un diagnóstico de dermatitis atópica hace un año. Antes, basado en su anamnesis, todo su diagnóstico clínico se le hizo de acuerdo a su anamnesis, sus signos clínicos, y hubo un fracaso de la respuesta a su tratamiento que se le dio, ya que no se le hizo ninguna prueba diagnóstica en la clínica que se les hizo. Supuestamente esta dermatitis fue debido a ácaros de polvo, ácaros de almacenamiento y alérgenos de hongos. Y sus signos clínicos de aquí fueron
linfadenopatía, reacción de los ganglios linfáticos, preescapulares y popliteos, hiperpigmentación, formación de costras y eritema en las axilas, las caras convexas de ambas orejas y los conductos auditivos verticales estaban eritematosos y edematosos. La exploración de los oídos se reveló que tenía otitis externa y las membranas timpánicas eran visibles después de limpiar el exudado con un limpiador para oídos y además tenía ese olor a rancio que caracteriza a la malacesia. Bueno, aquí se pueden observar las imágenes, las lesiones o los signos clínicos. Dentro del examen físico general no se encontró nada de signos aparentemente malos, al contrario, todo lo demás estaba bien. Su diagnóstico diferencial fueron dermatitis por malacesia, pioderma por estafilococos, sarna sarcóptica, dermatitis por alergia a las pulgas de modicosis. Los diagnósticos que se le hicieron en el caso clínico fueron citología y histopatología. La forma más económica primero fueron la citología y fácil de mostrar porque los microorganismos que participan en el examen citológico de las preparaciones fueron en cinta de celofán y fueron por los frotis directos o los raspados teñidos, en los raspados teñidos con una tinción de Wright modificada, y ahí es donde se observa que está la malacesia, que se identifica como un microorganismo con forma ovalada o forma de cacahuate bajo con un aceite de dimensión. Se puede observar esta bacteria, y también se hizo una histopatología donde puede observarse en la sección de histopatología con una variedad de trastornos. Y bueno, su diagnóstico definitivo fue dermatitis por malacesia. El pronóstico de este paciente fue favorable, ya que su tratamiento fue una combinación de fármacos tópicos y sistémicos. Se prescribió ketoconazol oral de 7.5 miligramos por kilogramo durante 3 semanas, junto con ciclosporina, y se obtuvo obviamente el consentimiento escrito del dueño para utilizar el ketoconazol. Pero como aquí, bueno, leí en el caso clínico, con el ketoconazol con la ciclosporina al 1%, bueno, o ese medicamento, se vuelve un poco más fuerte, por lo que se tuvo que disminuir la dosis inicial del otro medicamento, por lo que se redujo de 5 miligramos por kilogramo a 1.5 cada 24 horas. Y bueno, su pronóstico fue favorable, se redujo mucho el prurito, haciendo que el tratamiento de la dermatitis alérgica subyacente fuera con mucho más éxito. Y el seguimiento fue durante 3 semanas de tratamiento. Posteriormente de 3 semanas se le tuvo que cambiar el tratamiento para que el prurito ya no fuera tan constante como antes, como se le había diagnosticado previamente con un error. Y se le cambió con 50 miligramos de ciclosporina 3 veces a la semana y baños semanales de shampoo de miconazol al 2% y clorexidina al 2%. Y se le estuvo haciendo seguimientos durante de 8 a 12 semanas para controlar este prurito. Y eso sería todo. Y se me olvidó. Y ya. Muy bien, Elizabeth, buen trabajo. Ahora le pedimos a Gloria Clarisa si nos hace favor de compartir su trabajo.
¿Ya empezaste, Gloria Clarisa? Porque creo que está apagado tu micrófono. Sí, yo tampoco lo escucho. A ver, si puedes hablar. Sí. No sé si estés hablando, pero yo no te escucho nada. No sé si ya me escuché. Acaba de empezarse a escuchar, sí, te escuchamos fuerte ya. Ya, sí, una disculpa, es que no sé por qué no se oía. Sí, no te preocupes. Bueno, yo les voy a hablar sobre la piometra. El complejo hiperplasia endometrial quística es una enfermedad hormonal progesterona dependiente del útero que cursa con una complicación infecciosa. Durante la fase lútea del ciclo estral, la progesterona alcanza altos niveles sanguíneos, siendo la principal responsable. Esta afección compromete no solo el potencial reproductivo del animal, sino que también puede conducirlo a la muerte. Bueno, en su epidemiología se nos menciona que es una enfermedad común en perras sin esterilización previa, que afecta principalmente al 25% de estas. Mm, Puede ocurrir a cualquier edad eh, después del primer estro, siendo más frecuente en perras mayores de 6 años. Y se nos menciona que no hay predisposición racial, aunque también se indica que algunas razas tienen un riesgo ligeramente superior. Estas serían, por ejemplo, el Golden, el Schnauzer miniatura, el San Bernardo y el Cocker Spaniel. La piometra por lo usual ocurre de 4 a 8 semanas después del estro o luego de inyecciones abortivas o de administración de estrógenos o progestágenos exógenos. Bueno, en su etiología se nos menciona que para que se presente la enfermedad se requieren de dos condiciones, una que es hormonal y la segunda por la presencia de bacterias. Bueno, en la fase del ciclo estral del diestro, el aporte de progesterona por parte del cuerpo lúteo ovárico suele ser prolongado de 9 a 15 semanas en perras, lo cual posibilita observar niveles séricos superiores a 40 nanogramos por mililitro.
por lo que se puede generar el complejo de hiperplasia endometrial quística. Espérate tantito. Que incluye la hipertrofia del epitelio de revestimiento y la hiperplasia glandular. Esta hormona también suprime la actividad miometrial y disminuye la respuesta leucocitaria, lo que favorece la colonización bacteriana. Por su parte, los estrógenos contribuyen al desarrollo de piometra al interactuar con células endometriales y estimular la síntesis de receptores para progesterona. Además, su efecto en la dilatación cervical favorece a las bacterias de la vagina entrar y colonizar el ambiente. Como los microorganismos comúnmente aislados también son parte de la flora vaginal normal, se considera que la colonización suele ser de tipo oportunista. Las principales bacterias aisladas en frotis uterinos son Escherichia coli, que es la más normal, bueno, la más común, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Proteus, Pasteurella, Klebsiella, Haemophilus, Serrata y Moraxella. Bueno, en su fisiopatología se nos menciona que la progesterona bajo condiciones normales estimula el crecimiento y la actividad secretora de las glándulas endometriales, lo cual puede redundar en el desarrollo de hiperplasia endometrial quística. Su excesiva influencia progestacional y una respuesta exagerada inducen a que el tejido glandular uterino se vuelva quístico, edematoso y engrosado, lo que origina la acumulación de líquido en las glándulas endometriales y en el lumen uterino. El drenaje está impedido por la inhibición progestacional de la contractividad miometrial, producto de lo cual se origina una mucometra o hidrometra, dependiendo de la viscosidad del fluido uterino. La administración de progesterona exógena ha demostrado causar hiperplasia endometrial quística y es usada como un modelo experimental para inducir piometra. Sin embargo, no se han encontrado diferencias en los cambios patológicos entre animales tratados y no tratados con progesterona, y por lo tanto el tratamiento con progesterona puede predisponer a la presentación de la piometra, pero no es determinante en el incremento de la patología. Bueno, la piometra en gatas suele ser similar en perras, caracterizándose por la presentación primaria de hiperplasia endometrial quística, aunque su presentación suele ser menos frecuente en estas. En ellas bueno, se cree que esto es debido a que ellas tienen una ovulación inducida y también se nos menciona que puede ocurrir cuando tienen una monta de un macho infértil. De igual manera suele ser en perras, digo, en gatas mayores, y se nos menciona que igual puede presentarse por el tratamiento de progestágenos en enfermedades cutáneas. Bueno, también la piometra es una enfermedad multisistémica, la cual presenta varias alteraciones, como la leucocitosis y la hiperglobulinemia, que se correlacionan con una condición inflamatoria del útero. La hipoalbuminemia se nos menciona que podría ser debido a la disminución de la producción hepática
o por reducción en el consumo de proteínas o por pérdidas a través del útero. La anemia no regenerativa se asocia con diapedesis de eritrocitos dentro del lumen uterino y por una depresión tóxica de la eritropoyesis. Uno de los problemas más comunes suele ser el daño renal ocasionado por un flujo sanguíneo inadecuado hacia los riñones o por una glomerulonefritis tóxica por deposición de complejos inmunes. También se nos menciona una disminución del rango de filtración glomerular sugerente a algún factor asociado con la piometra que disminuye la filtración renal con o sin azotemia, la cual se nos menciona en la literatura que se suele presentar en un 25% de las perras y un 12% en las gatas. Bueno, las perras con piometra tienen una disminución en su capacidad de concentración urinaria. Las causas se consideran multifactoriales y en algunas perras puede ser causada por el efecto de la toxina de E. coli en los tóbulos renales. Los niveles de fosfatasa alcalina se pueden incrementar debido a una enfermedad hepática en perras viejas o a la administración de corticosteroides o una toxemia. Se pueden manifestar eh, alcalosis respiratoria, pero el desbalance ácido-base más importante suele ser la acidosis metabólica y estas se suelen encontrar junto con hipovolemia y un estado séptico. Los signos clínicos encontrados suelen ser depresión, letargio, anorexia, vómito, polidipsia, poliuria, pérdida de peso, distensión abdominal y tiempo de llenado capilar puede ser prolongado. Se nos menciona que hay dos tipos de piometra, una de cuello cerrado, en la cual no se observa descarga vulvar. Comúnmente se acompaña de distensión abdominal y la palpación suele ser difícil y se puede sentir una masa pastosa ocupando gran parte del abdomen. Y bueno, esta es la más grave. La piometra cuello abierto, bueno, como se menciona, se observa descarga vulvar, que puede ser sanguinopurulento o purulento, y su cantidad puede ser abundante o escasa, dependiendo del grado de apertura cervical. Eh, bájate. Y la descarga puede ser también continua o intermitente. Los signos asociados frecuentemente son menos alarmantes que en la piometra de cuello cerrado. También se nos menciona que se puede clasificar en aguda, que es la presentación menos frecuente en perras y se asocia con septicemia, hipertermia y evoluciona en la muerte en pocos días. Generalmente se produce postestro y la subaguda o crónica, que es la más frecuente, que se puede producir en cualquier momento del diestro y generalmente se instala una insuficiencia renal aguda, que suele ser la complicación más grave y que puede originar también la muerte del animal. Bueno, para su diagnóstico se nos menciona que el protocolo a seguir es un examen físico, ah, en el cual se debe de prestar especial atención en lo que es la palpación abdominal y en la presencia o no de la secreción en la zona vulvar. Y también se nos menciona que es de gran ayuda conocer el momento del último celo del animal. Para confirmar esto, se nos recomienda en la imagenología, la ecografía, que suele ser de primera elección, y la imagen observada
será anecogénica y generalmente circular en el corte transversal del útero. En ocasiones, debido a las circunvoluciones formadas, pueden visualizarse múltiples imágenes circulares anecogénicas, bueno, así como se observa en esta imagen. Y se puede realizar una radiografía en la cual se puede observar una masa homogénea radiopaca con circunvoluciones visibles en la parte baja del abdomen y en algunas ocasiones se puede desplazar el recto y la vejiga. Y en la bioquímica sanguínea se recomienda realizar un hemograma en la cual los hallazgos más comunes están asociados con signos de inflamación. El recuento leucocitario se puede encontrar aumentado, en especial en piometras cerradas, y en algunas piometras abiertas se puede encontrar normal. En la bioquímica sérica, las anormalidades comunes incluyen hiperproteinemia, hiperglobulinemia y azotemia. Y las alteraciones menos habituales incluyen un incremento de la actividad de alanino-aminotransferasa y fosfatasa alcalina, secundarias al daño hepatocelular. También se puede realizar un urianálisis en el cual se puede encontrar una presencia de albúmina, sangre, leucocitos y una densidad baja. Conjuntamente con las manifestaciones clínicas es casi confirmatoria a piometra. Y en citología, el exudado vulvar revela células polimorfonucleares degenerativas, bacterias y células epiteliales no cornificadas. Se recomienda que una muestra se le realice un cultivo aerobio y una prueba de sensibilidad. Y los hallazgos citológicos generalmente son anormales, aunque no haya secreción visible. Bueno, los diagnósticos diferenciales, el más importante que nos mencionan es la gestación, ya que en animales gestantes normales pueden detectarse neutrofilia, anemia e hiperglobulinemia. Y algunos pacientes que no siempre son sanos, puede haber presencia de secreción vulvar séptica. Y otros diagnósticos diferenciales son la torsión uterina, la peritonitis, la endometritis, otras etiologías de poliuria, polidipsia, como son diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo y la enfermedad renal primaria. Y en las gatas, los signos asociados con piometra deben diferenciarse de la peritonitis infecciosa felina. Bueno, para el tratamiento, se nos recomienda la fluidoterapia endovenosa, ya que esta tiene el propósito de corregir las deficiencias existentes a fin de mantener la perfusión tisular adecuada y mejorar el funcionamiento renal. En antibióticos, recomienda de amplio espectro con eficacia contra E. coli, ya que esta suele ser la más común, como la trimetoprim, sulfonamida, ampicilina o clavulanato-amoxicilina, hasta confirmar su sensibilidad con los resultados del cultivo y el antibiograma. Luego el antibiótico apropiado se continúa durante 2 a 3 semanas y debe evitarse el uso de antibióticos nephrotóxicos como los aminoglucósidos, cuya toxicidad renal puede empeorar las condiciones de
un paciente que tenga un compromiso funcional renal previo. Y bueno, el OVH suele ser el tratamiento de elección en el cual se calcula una morbilidad del 5 al 8% y una mortalidad del 4 al 20% debido a sus alteraciones metabólicas. Eh, y también se nos recomienda que una vez diagnosticado, se realice la cirugía dentro de las 6 a 12 horas posteriores y, de ser posible, incluso antes, cuando el útero está en riesgo de una ruptura. Se puede realizar un manejo médico y farmacológico, y este suele ser recomendado en animales de alto valor genético. Las prostaglandinas F2 alfa tienen efectos fisiológicos que incluyen la contracción del miometrio, que causa la expulsión del contenido uterino y una disminución de la progesterona, mediante dos mecanismos de acción: uno directo, que induce la vasoconstricción local y reduce el flujo sanguíneo hacia el cuerpo lúteo, y uno directo, que une receptores específicos interfiriendo con la esteroidogénesis, reduciendo la producción de progesterona. El protocolo recomendado en piometras de cervix abierto involucra un incremento progresivo de la dosis, donde se utilizarían dosis diarias de aplicación subcutánea. En el día 1 se nos recomienda administrar 0.1 miligramos por kilogramo, el día 2 0.2 miligramos por kilogramo, y del día 3 al 7 de 0.25 a 0.5 miligramos por kilogramo. Además, se recomienda usar una antibioterapia hasta 14 días después del tratamiento. En gatas, la dosis recomendada es de 0.1 miligramos por kilogramo por vía subcutánea 2 veces al día durante 5 días. Y se nos menciona que con este tratamiento se suelen resolver el problema entre los días 5 y 10. Y también que, el tratamiento con prostaglandinas puede tener distintos efectos secundarios, que serían como los de la tabla acá mencionada. Y estos suelen ser transitorios y desaparecen de 30 a 40 minutos después de la administración del medicamento. También se menciona el uso de fármacos específicos para bloquear la progesterona en el tracto genital de la perra. Los antiprogestágenos, como la molécula de aglepristón, son esteroides sintéticos que compiten con alta afinidad con la progesterona por los receptores uterinos, por lo cual se bloquea su efecto. El tratamiento presenta altos índices de recuperación y la administración se recomienda de 10 miligramos por kilogramo los días 1, 2 y 8 durante el diestro, y este produce la apertura del cervix con la consecuente evacuación del contenido uterino, y se plantea un tratamiento de una aplicación de aglepristón de 10 miligramos por kilogramo y de igual forma subcutáneo el día 3, 8 y 15, combinado con cloprostenol. Bueno, en general, se tiene un buen pronóstico con
en el tratamiento quirúrgico y en el tratamiento médico. Este depende mucho de la extensión del compromiso uterino y de la duración del mismo. Se nos menciona que tiene una recurrencia dentro de los primeros 27 meses posteriores, siendo más recurrente en perras tratadas con prostaglandinas. Y se puede reducir la reincidencia si el animal es preñado en el siguiente ciclo estral. Y bueno, mi caso clínico es la resolución de piometra felina con tratamiento quirúrgico combinado. Mm, bueno, en este se escogió de esta forma porque el animal era de alto valor genético. Nuestro paciente es una gata bosque de Noruega blanca y negro de 2 años con un peso de 3.800 kilogramos que es destinada a reproducción y pertenece a un criadero que se llama Corazón Salvaje. En la anamnesis se nos menciona que el animal está decaído, presenta anorexia, tiene vómitos y se nos menciona que fue servida hace 60 días. En el examen físico general, el animal presenta hiperemia. En la región perineal se encuentra húmeda por un lamido constante. A la palpación se siente una formación cilíndrica. Presenta un útero distendido con contenido que tiene una consistencia blanda.